Le toca el turno a Manuela Caballero González, que ya en el año 2019 participó también en nuestras jornadas con una contribución, junto con su marido y su hija, sobre las patentes industriales aduaneras. Ella es máster superior en gestión cultural e industrias culturales, así como en patrimonio cultural y técnico especialista de laboratorio. Es vocal del Centro de Estudios Históricos Fray Pascual San Merón, de la vecina Cieza, y directora de la prestigiosa revista, que decirlo prestigiosa, Andelma, desde hace ya 22 años. Trabaja pues, en familia, en los proyectos culturales Ingenio y Técnica en España, en el periodo 1878-1966, e Ingenio y Técnica en la región de Murcia en el mismo periodo histórico, con los objetivos de investigar, recuperar y difundir el patrimonio industrial y tecnológico español, teniendo como hilo conductor las patentes históricas. Su tema de investigación se centra en la historia cultural de la ciencia, la tecnología, la arqueología industrial y la historia de las mujeres, que aquí también hemos tenido la presencia de Manuela. También he colaborado con vosotros. Exactamente. Tiene más de 80 artículos científicos publicados entre revistas y presentaciones a congresos. Su último libro se titula Inventores y patentes en la región de Murcia, un patrimonio industrial y tecnológico. Esta tarde nos va a hablar sobre un personaje histórico de Abarán, noticias sobre la reconstrucción del santuario de la Fuensanta de 1958 en la correspondencia del empresario abranero Félix Gómez Castaño. Tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes a todos y felicitar a la Carraíla y a todos los que hacen posible que estas jornadas tan importantes que son imprescindibles, ¿no? Tanto para la investigación y para la divulgación. Como bien ha dicho, el título de mi contribución, mi base, ha sido Félix Gómez Castaño, y el objetivo de este trabajo es aportar datos de sus actuaciones a través de diferentes documentos que hemos podido recuperar, tanto un poco más personales y también dedicados a su actividad industrial, y ellos nos van a servir como hilo conductor para conocer las diferentes facetas que desarrolló a lo largo de su vida, las relacionadas, como hemos dicho, con el trabajo y otras más personales, como su contribución a diferentes obras benéficas, entre ellas las destinadas a la reconstrucción del santuario de la Fuensanta en 1958, de la que hablaremos con más detenimiento. Félix Gómez Castaño nació en Abarán a las 10 de la mañana de un 7 de junio de 1891 y fue bautizado, como era la costumbre, al día siguiente en la iglesia de San Pablo. Era hijo de Cayetano Gómez Palazón y Joaquina Castaño Cobarro. Ellos y los abuelos eran todos originarios de Abarán, según consta en su partida de bautismo. En el pueblo era conocido y es conocido, ¿no?, como suele ser habitual, ¿no?, decir de Félix de Cayetano, ¿no?, como se llamaba su padre, y su madrina, también como consta en esa partida de nacimiento, fue Josefa Azuar Gómez, que ahí está, hemos podido, gracias a sus descendientes, han cedido esta fotografía, que también, pues, bueno, es un documento que viene a enriquecer, ¿no?, la investigación. Desde muy joven emprendió diversos negocios y en 1918 ya tenía una fábrica de conservas de frutas que estaba situada en la calle Nueva y que fue ampliando en años sucesivos. En 1930 también tenía ya un establecimiento para la fabricación de envases. Con este nuevo negocio, él lo que pretendía es ser autosuficiente, fabricar los envases que él necesitaba sin tener que depender de otros. Y también fundó un taller de imprimir con 2 máquinas que lo regentaba con su hermano, y en 1925 ya lo llevaría él, y él pues se dedicó a otros negocios. Otros negocios muy importantes, como fue la espartería. De hecho, en 1942 tenía una fábrica de picar esparto de 30 pares de mazos con 37 caballos de fuerza, y también ya tenía, muy poco después, una balsa de cocer esparto que estaba en la carretera de Cieza. Se expandió también a otras localidades, como Bullas, ya que en 1951 contaba con una fábrica de conservas vegetales. Sus ideas modernizadoras siguieron abasteciendo de maquinaria tal y como a sus fábricas, a sus diferentes negocios, tal como constan los documentos que él pedía para ampliar tanto la maquinaria como modernizar esas fábricas. También
Llevó a cabo iniciativas relacionadas con las obras públicas. Fue el adjudicatario para reparar la carretera de Abarán, del puerto de La Losilla a Yecla, en 1932, y unos años después también se le concedió para hacer la de Albacete-Cartagena. En la actualidad también prevalece una noria de hierro y madera, conocida como la de noria de Félix de Cayetano, que está situada en la margen izquierda del río Segura, en la acequia mayor de Blanca, formando parte del rico patrimonio cultural e hidráulico abaranero del que disfrutáis vosotros y disfrutamos todos. Félix registró su propia marca para sus productos, para la pulpa de albaricoque y melocotón, que en almíbar, que era lo que hacía. En 1944, en la Oficina de Patentes registró esta marca. Consistía en esa F mayúscula en letras rojas y la F mayúscula en rojo, y estaba, por supuesto, en todos los productos que él comercializaba y en todas sus etiquetas y demás publicidad. Marca por la que tuvo que luchar, porque se le fue usurpada. La marca tenía una vigencia de unos 20 años, como suelen tener, que es lo que tenía, y antes de que, aún que le faltaban pocos años para caducar, pero todavía estaba en vigencia y era suya. Bueno, pues una sociedad farmacéutica italiana que estaba domiciliada en Milán, estaba dedicada a la producción de lácteos, de químicos, en fin, para conservación de alimentos, la solicitó a la Oficina de Patentes y se la concedieron. De manera que Félix Gómez lo que interpuso un recurso contencioso administrativo contra esta empresa para que se le fuese devuelta, ¿no? Que se le reconociera que esa marca era suya, cosa que consiguió, y dejando sin efecto a la marca italiana. Bueno, pues gracias a esta correspondencia, a estos documentos que os decía que habíamos podido rescatar, sabemos que en 1957, tan solo en Dinamarca, la sociedad exportaba un volumen de 1.666 cajas de 30 kilos de pulpa de albaricoque. Esto solo a este país. También tuvo una actividad corporativa, porque tanto en la política también y en la vida social, ¿no? de la localidad y de la región, porque fue concejal sindical por Abarán en el 1948. 2 años después lo encontramos como miembro y fue elegido por el Sindicato Textil de Murcia y Provincia para presentar la sección económica del Grupo de Espartos de la sección del subgrupo de Machacado, que y aquí aparece también otros 2 nombres que junto con él fueron nombrados, que era Amalia Castaño Molina y Clemente Gómez Ortiz. Y en 1950 era el representante del Sindicato de Frutos y Productos Hortícolas por el Grupo de Conservas, además de pertenecer a la Asociación de Exportadores desde los primeros momentos. Toda esta actividad no pasaba desapercibida, y la prensa pues recogía muchos de sus actividades y de las noticias. Por ejemplo, cuando se le concedió en 1955, se le concedió permiso para levantar un magnífico, así como dice la prensa, un magnífico inmueble junto al Banco de España, con vistas a la Gran Vía de José Antonio, de Murcia. Según el periódico iba a tener 7 pisos, iba a contribuir al engrandecimiento de esa vía que entonces estaba en plena construcción y en pleno desarrollo. Para publicar sus productos en importantes certámenes, no dudaba en invertir en esa publicidad, y sus productos los publicaba mensualmente. Bueno, aparecen en prensa, casi siempre están insertaba esos anuncios, pero también publicitaba eso en otros ámbitos, como por ejemplo era la Feria de la Conserva, como ocurrió en el 1959, donde su empresa ya tuvo un stand. El año anterior fue la primera feria en Murcia de la conserva, pues ese año ya tenía allí representación. Y se anunciaba en la prensa, como hemos dicho, como por ejemplo en el diario Línea. Ese mismo año también, como decimos, la prensa, como lo llevaba todo, ¿no? de detalles familiares como de los detalles profesionales, y por supuesto recoge un incidente, que fue un accidente que sufrió uno de sus camiones en el término de Molina, y por él sabemos que tenía un camión de la marca Beilan que se vio envuelto en un triple choque, un aparatoso accidente, cuando iba a Cartagena precisamente cargado con 10.000 kilos de cajas de pulpa de albaricoque. Lo conducía su chofer, el chofer que tenía, Joaquín Molina Carrasco. A pesar de caer de una altura de 7 metros, no hubo que lamentar grandes problemas entre las personas implicadas, materiales tampoco, y como decían, y menos el camión de don Félix. Como no podía ser menos,
su huella también ha quedado en las tradiciones y fiestas de Abarán. No todo era trabajar, claro. La sociedad que había formado, él había formado una sociedad que dejaba claro que, además de las tradiciones y las fiestas de Abarán, también era no solamente para exportar y para trabajar esa fruta y la recolección, industrialización y comercio de espartos y sus manufacturas, porque que esa sociedad la hizo junto con, figuraba también en ella Antonio Gómez Gómez. Aparte de todo esto que hemos hablado de la actividad industrial, también era porque para explotar toda una serie de actos, por ejemplo, tanto lúdicos como de la feria, como los de espectáculos públicos y otras actividades auxiliares que incluso implicaban el teatro. En 1946, por ejemplo, la prensa le atribuye ser el artífice de toda la feria, aunque dice que por su modestia él no quiere que esto se cuente así y se coloca siempre en un segundo plano. Como empresario taurino contribuyó a la construcción de la nueva Plaza de Toros y a que en ella actuaran importantes figuras del toreo. Hemos encontrado también documentos que precisamente, además unos muy bonitos con una insignia así como de un toro, donde se ven sus relaciones con empresarios taurinos y agentes para compra de ganado, ¿no? para las corridas. Y hemos podido leer también que en la prensa que en la inauguración del coso se contó con el jerezano señor Domecq, precisamente por la gran amistad que le unía a Félix Gómez. Posteriormente, en años posteriores, en el 1978, con motivo de la Feria de Abarán, se hace una serie de entrevistas y aparecen en la prensa una en la que se le pregunta a un conocido entendido, ¿no?, en toros y relacionado con este mundo, quién por la primera época taurina de aquí de Abarán, y en ella podemos leer que fue la que dirigió don Félix Gómez Castaño, con los diestros Domingo Ortega y Luis Miguel Dominguín, con toros de Samuel Hermanos. También las fiestas religiosas fueron motivo de su atención. Según noticias que hemos podido recabar, la Hermandad del Cristo de la Agonía, que se fundó en 1949, a expensas de Félix Gómez Castaño, quien fue su primer hermano mayor y permaneció al frente de la misma hasta su fallecimiento. Para ella adquirió la escultura de José Planes, conocida popularmente como Cristo del Silencio, y al parecer, con toda seguridad, no fue la única que adquirió y que para pasar a ser patrimonio de la localidad también. También contamos con evidencias de su intervención como benefactor de otras instituciones religiosas. Ejemplo de ello es la participación en la adquisición de un retablo para el Cristo del Consuelo en la vecina ciudad de Cieza, donde la comisión, como ahí se ve en ese documento, le agradece y le nombra la deferencia que ha tenido para ayudar a Cieza. Cosa que les digo que no va a pasar conmigo, porque hoy precisamente, que es el día grande allí de la Cruz y el día del Santo Cristo, yo estoy aquí con ustedes en Abarán, pero bueno, la ocasión lo merecía. Bien, también ahí se le recuerda por su contribución en otro emblemático lugar de culto de nuestro país, ni más ni menos que la Basílica del Pilar de Zaragoza, para la que en 1952 él y su esposa donaron un manto blanco de seda bordado en oro con el anagrama de María y una greca muy amplia a base de flores y hojas. Queda constancia también de la participación, tanto personal como la de su empresa, de las personas que trabajaban con él, para socorrer a los valencianos en la tragedia que sufrió la ciudad y más localidades de alrededor en 1957 con una tremenda riada. Los hechos tuvieron lugar entre el 13 y el 14 de octubre, las lluvias torrenciales, el Turia se desbordó, en la capital fue un desastre, más de 100 muertos que hubo, aparte de los grandes destrozos. La empresa de Félix Gómez Castaño, S.L., también puso su grano de arena, como consta en otro documento que hemos podido recuperar. En él leemos nombres y la cantidad aportada tanto por él,
por el jefe y como por los empleados que tenía en el noviembre de 1957, un mes después de ocurrir la catástrofe. He creído que sería interesante publicar este documento completo, toda la lista con todos los nombres y las aportaciones que hicieron, porque yo creo que muchos abaraneros van a reconocer en esos nombres a alguien de su familia, ¿no? Y cómo participaron en una cosa tan importante como fue aquello. Esto fue un hecho, no sé, muy importante, la riada de solidaridad que produjo lo de Valencia. Tuvo una especial repercusión en Murcia, pues, donde gracias a la gran subasta de Radio Juventud se movilizó al resto de España y desde aquí se centralizó todo lo que fue esas ayudas. A día de hoy es recordado como uno de los mayores movimientos solidarios que ha vivido nuestro país. La convocatoria fue un éxito reconocido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Llegaban objetos de lo más diversos, desde joyas hasta animales como camellos o el burrito de Platero, que fue un éxito en la puja. El arzobispo de Valencia donó su anillo episcopal y el bastón ceremonial. Esto tiene una especial historia, y es que los murcianos ante este gesto valoraron mucho este gesto y por ese valor simbólico que había tenido lo que quisieron es que ese anillo no saliera de Murcia. Para ello, un grupo se reunió el dinero y tras ganar la puja se lo ofrecieron a la Virgen de la Fuensanta. En él estaban miembros de la agrupación de conserveros, asociación a la que pertenecía Félix Gómez Castaño, y tal como consta en una carta que el obispo de Cartagena remite al empresario, y por esto hemos sabido parte de esta información. En el artículo podréis encontrar muchos más datos curiosos sobre ese año 1958 que fue tan interesante, ¿no? para la región y para Murcia, la capital en particular, por muchos motivos, y que se nos presentan diferentes acontecimientos en los que estuvo implicado el empresario abaranero, especialmente lo relacionado con la Virgen de la Fuensanta. Intercambios entre las ciudades de Murcia, Valencia, Zaragoza y también de Cataluña, peregrinaciones, regalos, misas, en fin, muchísimos actos. Bueno, hasta fallas tuvimos aquí en Murcia. Lo vais a leer, es una cosa, no sé, muy curiosa, muy interesante. Ese año el santuario murciano tendría un gran protagonismo, como se ve en la prensa, por gente importantísima que lo visita y, bueno, en todo lo que estaba envuelto ese año. Porque estaba precisamente, una de las cosas más importantes era que estaba envuelto en un proceso de restauración y, de nuevo, en la correspondencia de Félix Gómez, es la que nos aporta muchos datos interesantes sobre la misma y unos detalles que yo creo que son dignos de que vieran la luz, ¿no? en esta ponencia. Sabemos que el santuario de la Fuensanta era un lugar muy significativo para él y para su familia. Allí se casó con Rosario Sánchez Villena. Y sabemos también que fue un importante contribuyente en la reconstrucción, que tuvo lugar a mitad de los años 50 del siglo pasado. El santuario, durante la Guerra Civil, sufrió un gran deterioro, por lo que se hacía necesaria su reconstrucción. La primera fase, que se había iniciado en el 1939 hasta el 48, donde destacó José Alegría, que puso hasta de su propio dinero para que eso saliera adelante, pero cuando murió sin verlo terminado, la segunda fase se emprendió la siguiente fase, como decimos, entre 1950 y 1961, donde destacaron las figuras de Bartolomé Bernal Gallego, que era un importante empresario murciano, y el deán de la Catedral de Murcia, Juan de Dios Valibrea. Ambos son los que firman los documentos de los que le hablamos, que tenemos, que iban dirigidos a Félix Gómez Castaño, solicitando su donativo en 1958. Al parecer, y tal como se deduce de su lectura, no era la primera vez que hacía una contribución, pero aseguran, según dicen, que va a ser la última que le pidan, porque lo que indica que ya varias veces había hecho aportaciones, ¿no? Pero añaden que debe de hacerlo porque es tan solo un pequeño sacrificio, algo justo como compensación a lo mucho que los murcianos han recibido de nuestra amantísima Madre en lo espiritual y en lo temporal.
A modo de curiosidad, les voy a contar una cosa que he querido reseñar buscando información, ¿no?, para el artículo y todo esto, leyendo la prensa histórica que tiene tantos detalles. Por ejemplo, cómo se pedían, justo en el año 1958, esos donativos a la patrona para la reconstrucción. En los periódicos, a pie de página, siempre ahí entre las páginas y tal, aparecían, pero diariamente, ¿no?, esas pequeñas galletas, ¿no?, como se llaman los periodistas, donde se pedía. Y así, primero ensalzaban las virtudes de la patrona, la protección que profesaba como madre y faro de todos los murcianos, o sus socorros en tiempo de crisis. Y terminaban siempre con una curiosa fórmula, y decía: la Virgen de la Fuensanta mira a Murcia y extiende la mano. La Junta dice que están interpretando fielmente todo esto en la carta que a él le dirigen, está textualmente, están interpretando fielmente el deseo de todos los murcianos, por lo que esperan que el señor Gómez, y ellos dicen, vamos, que con toda seguridad, por el cariño que profesa ese santuario, ya lo ha visitado en varias ocasiones, esté gratamente impresionado por las reformas llevadas a cabo. Adjuntan un resumen de las cuentas y yo creo que ahí radica lo interesante, ¿no?, de esta carta que les digo, esta y otros documentos, porque en ella dicen, a su día, dice, le vamos a hacer un resumen de cuentas y también el balance efectuado hoy, 31 de diciembre de 1957, como vemos, inmersos en plena reconstrucción. Y encontramos la información de los premios, los gastos, proyectos, anteproyectos, proyectos definitivos, lo que se gastó en electricidad, los trabajos de albañilería, cantería, piedra y mármol, arcos, pilastras, los bloques, en fin, todo. Vidrieras, las pinturas, los fustes, las dorados. Total, también, por supuesto, quienes habían sido los artífices de la parte arquitectónica y artística, como fueron tanto de los modelos y de las maquetas, y que los relieves de González Moreno, cómo se había hecho el camarín, en qué condiciones, hasta los transportes, los viajes y los hospedajes de los obreros especialistas. Es decir, nos dan muchas pistas, ¿no?, de cómo se estaba haciendo esa restauración. Así como otra cosa muy interesante, en ese diciembre del 57, lo que resta por hacer. Y dice entonces que los 6 altos relieves de mayor tamaño que son colocados ya que están ya colocados en el retablo del altar mayor, pero hacen falta los laterales del crucero, 4 para las capillas, con las naves derecha e izquierda, y dicen: estos relieves están encargados definitivamente al escultor murciano, señor González, que por sus dimensiones y arte, que ya hemos apreciado en los del altar mayor, serán de una riqueza extraordinaria. Como vemos, son datos de primera mano, ¿no?, que se están haciendo. Pero en las actuaciones ellos dicen, y por supuesto resaltan, la alta calidad, que era incuestionable de lo que se estaba haciendo, por parte tanto de los artistas como de los materiales que se estaban empleando. Eso es lo que ellos dicen, pero al parecer no todo el mundo pensaba así. De hecho, en un artículo del diario El Español, después de publicar todas estas reformas y todas estas maravillas que se estaban haciendo allí, había un párrafo que causó una gran perplejidad, cuanto menos, y que estaba siendo muy comentado en ese momento, ¿no?, por todos los murcianos, y era que entonces se recurre al cronista oficial para que con sus títulos y autoridad debiera ilustrar a todos sobre la verdad del arte de dicho santuario, ya que El Español ponía en duda bastante eso de lo que se estaba haciendo allí y los resultados que estaba teniendo esa reconstrucción. La respuesta, por supuesto, no se hizo esperar, pero para ver en qué quedó, cómo acabó el incidente, tendrán que leerse el artículo que va a venir en las actas. Y así hay un poco de misterio, ¿no?, en cómo se resolvió ese asunto. La última parte del documento que nos ocupa nos lleva a conocer más aspectos del santuario, su entorno, el funcionamiento de las instalaciones aledañas, tales como el huerto. Y así como los proyectos de futuro que se tenían, para hacer una hospedería, en fin, todos los proyectos que ellos tenían. Y querían, en palabras textuales, lo que querían conseguir era un centro mariano de primer orden. Los autores de la carta, con el fin de evitar confusiones, según ellos mismos dicen, creen oportuno dar cuenta al señor Gómez de la existencia y finalidad del hermoso huerto en que se ha transformado una gran parte del olivar
casi estéril que antes existía y que, según ellos quieren dejar bien claro, eso ha sido por otras, han conseguido los fondos de otra forma, ¿no? Porque también se explica ahí por dónde, cómo viene, no con los donativos que se les está pidiendo a cada contribuyente, que son exclusivamente para ese santuario. Bien, para terminar, dicen que van a emitir un folleto donde figure una lista completa de todos los donantes y del proceso que se está llevando a cabo, justificando todos los gastos detalladamente para que no haya ningún problema ni malentendido. Además, dicen que se celebraría una misa a perpetuidad en el altar de la Virgen para recordar a bienhechores vivos y difuntos del santuario. Así que, y se lo comunican, tendrá usted el consuelo de que su nombre y el de los suyos estará siempre presente en el altar de nuestra patrona. Poco podía imaginar Félix Gómez que tan solo 4 años después estaría en ese segundo grupo de bienhechores, ya que falleció en 1962, un año después de que se inaugurara el templo remodelado. Nos preguntamos, ¿seguirá cumpliéndose ese recuerdo a perpetuidad ante el altar de la Fuensanta? Bien, pues les digo, eso es motivo de otra, está por investigar y quizá cuando lo sepamos, pues nos volvamos a ver y contemos más cosas sobre este tema. Así que, gracias por su atención. Muchísimas gracias, Manuela, por tu contribución. En nombre de la familia, yo me imagino que te darán las gracias por haber resucitado a uno de los padres de la historia reciente. Sí, yo agradecer también a la familia en estos casos, que es también, sí hemos recuperado esos documentos, están en la prensa histórica, nos hemos apoyado en las actas, muchas cosas, pero también desde aquí dar las gracias a las familias, porque ellos aportan su material, aportan esas fotografías, aportan cosas muy personales, son vivencias, y eso, pero que es tan importante, ¿no?, para recomponer estas historias que yo creo que tienen tantas lecturas, ¿no?, porque hemos visto esa historia de nuestra región, esa historia de un santuario, esa historia empresarial y esa historia humana, y creo que eso pues es de agradecer, ¿no?, que apoyen a los investigadores también con materiales que enriquecen las investigaciones. Muchísimas gracias.